El tema de hoy trata del impacto del servicio que responde a una necesidad. Cuando nosotros vemos los siervos de Dios en la Escritura, vemos que a un grupo reducido el Señor los llama. Caso de Isaías, caso de Moisés, casos de algunos de los profetas. Pero lo cierto es que la Biblia está llena de personas de a pie, personas que vieron una necesidad y dijeron, déjame yo llenar esta necesidad. Y resulta que su aporte fue inmenso a la causa de Dios. Vemos, y esto es algo que les quiero animar, a que ustedes siempre interroguen el texto y digan, ¿y por qué fue escrito este pasaje? Voy a poner un ejemplo nada más para que ustedes entiendan esto. ¿Por qué fue escrito el libro de Ruth? ¿Por qué fue escrito? Había una necesidad que había que conocer. ¿Cómo es que la bisabuela de David era una moabita? ¿Y qué pasa? Que alguien viendo esa necesidad explica qué tipo de mujer era Ruth la moabita. Y así lo vemos en diferentes aspectos de la Escritura. Y el pasaje que queremos tratar hoy se encuentra en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículos del 1 al 4. Oremos. Padre que estás en el cielo, por favor, ilumina nuestro entendimiento, ablanda nuestro corazón para que nos sintamos identificados y no que digamos, qué coincidencia este pasaje me parece a mí, sino que todos podamos decir, el Señor habló directamente a mi corazón por medio de esta predicación. Señor, controla nuestros pensamientos para que no divaguen. Quita los celulares de nuestras manos para que nos enfoquemos en tu palabra y ayúdanos a estar completamente centrados en tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 1 del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Un pasaje que no nos dice mucho, nos habla de un sujeto raro llamado Teófilo y nos habla de Lucas que tuvo este interés. Pero luego que nosotros concluyamos, ustedes dirán, van a quedar con la boca abierta. No sabían la trascendencia de un profesional liberal de su tiempo, un médico, y qué aportes tuvo para la obra de Dios. Es mi deseo que todos nosotros, independientemente de nuestra trayectoria profesional o ocupacional o educacional, se interesen por necesidades, porque Dios tiene trabajo y oportunidad para todos. Lo que tenemos es que tener la sensibilidad para identificar esa necesidad y decir, yo quiero trabajar en esto. Y en el caso de Lucas sabemos poco. Lucas posiblemente era oriundo de Antioquía,
era un gentil, era médico, no era prosélito, es decir, él no venía instruido ni se había convertido al judaísmo para luego venir al cristianismo, sino que él era una persona muy común, muy normal, tal como somos la mayoría de nosotros. Cuando nosotros pensamos en obreros, nosotros recordamos ese pasaje que dijo el Señor, que ved que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y a veces pensamos y decimos, Señor, envía obreros a tu mies porque Él es el Señor de la mies. Pero aquí pudiera haber un detalle que posiblemente estemos pasando por alto. Siempre que pensamos en un obrero, pensamos en alguien como los pastores que están a tiempo completo y han dejado toda su vida atrás. De hecho, regularmente se le pregunta a los pastores, ¿y qué tú hacías anteriormente? Yo era esto, aquello, lo otro, porque ellos lo dejan todo. Lamentablemente se da con el caso con los hijos de los pastores, que le dicen, ¿y tu papá en qué trabaja? Y dicen, no, mi papá no trabaja, mi papá es pastor, porque no entienden la trascendencia de este trabajo. Pero les digo algo, hermanos. Yo pienso que nosotros deberíamos orar para que Dios nos dé más Lucas en nuestras iglesias. Personas que de el contexto de su formación, ocupación, capacidad y otras características les sirvan al Señor. Y tú quieres que te diga algo. Lo interesante del caso es que Lucas se nos menciona solamente 3 veces en la Biblia. Y él tiene un aporte tan significativo que ustedes espero que queden sorprendidos con todo esto que vamos a ver. Lucas fue un laico. Él participó en la obra de Dios, pero no fue ordenado, él no fue un ministro, no hubo imposición de manos, no lo vemos que él fuera anciano, no lo vemos que fuera pastor y mucho menos apóstol. Fue una gente que en su adultez escuchó el evangelio, se comprometió con la obra de Dios y dijo, yo quiero aportar. Y ustedes verán los grandes aportes que hizo Lucas. Lucas se nos menciona solamente 3 veces por nombre en el Nuevo Testamento. Vayamos a Colosenses 4:14 y Colosenses 4:14 nos dice, os saluda Lucas, el médico amado y Demas. Luego encontramos que en Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En 2 a Timoteo 4:11 dice el apóstol, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Eso es todo lo que sabemos de Lucas a nivel de nombre. Pero claro, por otras fuentes sabemos que él fue el escritor detrás del Evangelio de Lucas y del libro de los apóstoles. Ahora, ustedes dirán, y bueno, para que tengan una idea, ¿quién fue el mayor escritor en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se llamó? Lucas. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? 13, 14, ¿verdad? ¿Cuántas escribió Lucas? ¿Cuántos libros escribió? 2. Ahora, ¿ustedes sabían algo? En esos 2 libros que escribió Lucas, Lucas escribió 2159 versículos contra 2033 de Pablo. Lucas escribió 37.932 palabras contra 32.000 de Pablo. Y Lucas escribió el 27% del Nuevo Testamento. Mira, ¿cómo? Ustedes lo verán ahora. ¿Qué resulta? Que la motivación de Lucas surge de una necesidad, y yo quiero que mientras estemos hablando,
tú estés considerando posibles necesidades que hayan a tu alrededor y que tú pudieras decir, yo quiero trabajarlo, sin subestimarte. Porque Dios tiene espacio para todos. Dios tiene un llamado general para que todos trabajemos y nos pongamos a su disposición. ¿Qué resulta? Lucas lo que vio fue que había una persona con la cual él tenía algún tipo de relación, se llamaba Teófilo. Él había sido instruido, pero habían algunas cosas que poner en orden. ¿Y qué dice él? Bueno, pues mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a investigar de manera ordenada lo que sucedió desde el principio del ministerio del Señor y te los voy a escribir, y eso constituye el Evangelio de Lucas. Lucas fue una persona con una alta preparación académica en su tiempo. Él fue un médico. ¿Y qué resulta? Si él no venía de un trasfondo judío, si él no se crió con la ley, si él no fue prosélito, si él no fue apóstol, si él no fue ninguna de estas cosas relevantes, la pregunta es, ¿y cómo puede él servir en la obra de Dios? Él no vio el obstáculo, él no vio que él era gentil, él no vio decir, no, pero es que todos los que han trabajado anduvieron con el Señor, o el Señor se le apareció, como el caso de Pablo, o estuvieron conectados por medio del cristianismo original y el judaísmo. No, él lo que vio fue una oportunidad. ¿Por qué te digo esto? Afortunadamente, Dios nos ha dado un alto grado de escolaridad entre nosotros. Lo primero es que estamos en el salón del templo, pero también sirve de auditorio a quienes. Colegio Bautista Cristiano, de donde tenemos una cantidad de alumnos brillantes. En la graduación última que yo asistí, en la que se graduó mi hija, para mí fue sorprendente. No vi ni un 80. Es más, creo que todo eran sobre 90. Y una gran cantidad de nuestros hijos y egresados del Colegio Bautista Cristiano, adivinen cómo están estudiando. Con becas, estudiantes meritorios. Si vamos a los padres, ¿quiénes han cursado un grado universitario? ¿Quién han cursado un grado universitario? Incluso habemos quienes tenemos más de un grado universitario, múltiples maestrías. Y esto nos dice, bueno, lo que pasa es que una persona formada como yo, trabajar en la obra de Dios, tú sabes, eso puede ser, a lo mejor yo no puedo bajar tanto porque yo conceptualizo muy alto. No, al contrario, mientras más formado tú estés, posiblemente más les puede servir al Señor, siempre que pongas tus talentos y tus capacidades que Dios te ha dado, tú lo pongas a su servicio. ¿Qué sigue sucediendo? Que Lucas empieza a escribir con la minuciosidad de un científico y un investigador, prestando la atención a aquellos aspectos que desde el punto de vista médico eran lo que le taparon el cerebro. Por ejemplo, ¿qué hace Mateo? Mateo dedica unos cuantos versículos a hablar del nacimiento de Jesús. Marcos no lo trata, Juan no lo trata, el escritor sinóptico. ¿Y qué resulta? ¿Adivina qué? Lucas le dedica 2 capítulos. Un capítulo para el nacimiento de Juan el Bautista y otro para el nacimiento de Jesús. ¿Qué tiene que ver eso? Que las 2 mujeres involucradas en esta historia, la primera era estéril y la segunda era una virgen, y ambas concibieron. Entonces, él lo que está es resaltando desde su observación médica aquellos elementos singulares que dicen, estamos en un tiempo especial de la gracia de Dios, donde la estéril está concibiendo y la virgen está embarazada. También vemos que Lucas, cuando hace observaciones en su narración, ya sea tanto en Lucas como en Hechos,
él utiliza términos técnicos. ¿Saben una cosa? Se dice que Lucas, entre el Evangelio de Lucas y el de Hechos, ¿saben cuántos términos médicos utilizó? Por encima de los 400 términos médicos. Tú dirás, wow, de la medicina de ese entonces. Él está hablando con una propiedad que tú sabes lo que hace, aumenta la credibilidad frente a los que están leyendo. Te cuento. Una vez mi esposa y yo tuvimos un problema doméstico con un ácido que nos cayó. El asunto fue que terminamos en la unidad de quemados del Morgan, por ahí, en el área japonesa, qué sé yo. Y resulta que, tú sabes, en esos contextos se escucha de todo. Y entonces hay alguien que está haciendo el triaje, ese proceso de entendimiento de lo que tienen los diferentes enfermos para ver la prioridad. Y le pregunto a una señora que está ahí, para que ustedes vean la diferencia de la narración popular a la propiedad médica. ¿Y usted qué le pasa? Dice ella, me duele el cerebro. Y entonces le dice a la doctora, lo primero es que el cerebro no duele y el cerebro está aquí atrás. Ya ahí se acabó, ¿qué? Todo. Resulta que también nosotros estamos harto convencidos que cuando los niños le están saliendo los dientes, ¿qué le sale? ¿Qué le da? Fiebre, ¿verdad que sí? ¿Algún médico que sustente eso? Posiblemente no, ¿entiendes? Entonces él habla con tal propiedad que eso aumenta la precisión. Recuerden que estamos hablando de una persona educada, escribiéndola a quién, a otra persona educada de alta gama, como era quién, Teófilo. Entonces, es muy posible que parte de la motivación de él es, déjame yo darle toda la información posible desde mi ámbito de experiencia y preparación, porque con esto yo puedo fomentar la fe en el Señor. Pregunta, aquí hay diferentes profesiones. Hay quienes son ingenieros, otros son electricistas, otros son doctores, otros son economistas, otros son de diferentes fondos de la vida. La pregunta es, ¿tú has pensado cómo tú puedes servir al Señor desde la profesión u ocupación que tú utilizas? Ahora, el Señor no se va a limitar solamente para trabajar con los estudiados, sino que personas muy del día a día, también el Señor los utiliza. ¿A quiénes utilizó el Señor? ¿A quiénes escogió el Señor? ¿A quiénes? A personas de alta formación. ¿A quiénes escogió? ¿A quiénes? A pecadores, pecaderos, es lo que el Señor llamó. Incluso ellos pudieron dar un testimonio preciso. Ahora, ¿qué pasa con Lucas? Y yo de nuevo quiero llamar la atención, mi deseo no es resaltar a Lucas, es que tú te identifiques con el testimonio de Lucas para ver cómo tú vas a servir en la Iglesia Bautista Cristiana, cómo tú vas a servir al pueblo de Dios en general o cómo tú vas a servir incluso a nuestra sociedad comunicando el nombre y el evangelio de Jesucristo. ¿Qué resulta? Lucas se une a Pablo en el segundo viaje misionero. ¿Cómo lo vemos? Porque en aquellas narrativas él se incluye. Entonces zarpamos, entonces nosotros fuimos y entonces nosotros llegamos. Y hay espacios en el que él se incluye como primera persona del plural, en plural de la primera persona. ¿Y qué pasa? Señores, que pudiera ser que el aporte que tú hagas desde la posición en que tú estés puede afectar la historia. Le voy a poner un ejemplo que pudiera pasar sin pena ni gloria. Había un general del ejército asirio llamado ¿cómo? Naamán, que sufría ¿de qué? Lepra. Y él era un héroe, él era un grande. Pero el verse afectado por la lepra lo convertía en un desechado de la sociedad. Todo lo que tú quieras, pero quédateme allá. Tú eres un héroe nacional, pero quédateme por allá. ¿Y qué resulta? ¿Cómo cambia la historia? Había en su casa una joven sirvienta que habían tomado como esclava de los israelitas. Y ella, ¿qué le dijo? Si el Señor
Naamán conociera al profeta, de seguro que su lepra sería sanada. ¿Y qué hizo ella? Tenemos una jovencita, no sabemos qué edad, que estaba en una condición desfavorable, estaba sirviendo en contra de su voluntad, pero ella no se llenó de amargura. Eso está bueno que le pase por abusador. Mira cómo Dios lo tiene podrido vida, con una lepra que se lo está llevando quien lo trajo. No, ella, de un gesto que yo entiendo de amor, le dijo a su señora: mira, si él fuera allá a la tierra, a Israel, de seguro que el profeta lo sanaría de su tierra. Y como todo el que está desesperado, ¿sabe lo que dice la doña? Oye, lo que me dijo Marisita, me dijo que hay un profeta allá. Y entonces, ¿qué hace el general? Va donde el rey le firma carta y le dice: mándame, llévame esta carta al rey de Israel. Mira, aquí te mando a mi siervo para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel lo ve, dice: tú un gancho, este tipo lo que me quiere es meter al medio para, poniéndome una solicitud imposible, sanar a un hombre de su lepra, entonces declararme la guerra. Pero ¿qué pasó? Que vemos cómo Dios utilizó al profeta y no solamente sanó el cuerpo del hombre, sino que también sanó su orgullo, y en alguna medida entendemos que él vino al conocimiento del Dios verdadero. Es decir, no existe un límite ni en lo bajo ni en lo alto en el cual Dios no pueda utilizarte. Y entonces, ¿qué pasa con Lucas? Lucas nunca abandonó su profesión. ¿Cómo sabemos que nunca abandonó su profesión? ¿Cómo dice el pasaje de Colosenses? ¿Cómo dice? Lucas, el médico amado. Y ustedes verán algo muy interesante. Pablo, el superapóstol, sale en el segundo viaje misionero. Pero en el segundo viaje misionero, donde él regresa y cuenta todas las maravillas que Dios hizo en ese viaje, entonces, ¿qué dice Lucas? No, pero espérate. Pablo es un fenómeno predicando. Silas no le queda atrás. Después también aparece Timoteo. Y tú sabes lo que él dice. Pero hay un asunto que le falta a ellos. A ellos les falta ¿qué? Un miembro médico. ¿Por qué la importancia de un miembro médico? ¿Cómo era la vida de Pablo? Que en cualquier momento lo azotaban, le dan una pedrada que lo dejan como muerto. Era un asunto que se puede decir que Pablo en esos viajes misioneros necesitaba un médico de cabecera. ¿Quién fue que lo acompañó en este viaje? ¿Quién? Lucas. Ponte a pensar de todas las necesidades que tú pudieras llenar desde tu posición, profesión u ocupación para completar la obra de Dios. Y de hecho, pudieran haber múltiples razones por las cuales Lucas se le une a Pablo en este viaje misionero. Lo primero es un tema de compañerismo y apoyo. Lucas era un amigo cercano y compañero de confianza de Pablo. Viajar con Pablo le permitió a Lucas brindar apoyo emocional y físico. No, pero Pablo era un hombre de Dios, él estaba siempre lleno del Espíritu Santo. Bueno, si te dan una paliza y unos azotes durante más de una ocasión, tú necesitas no solamente quien te cure, sino quien te llene de ánimo en el Señor, de que Dios está en control y que Él habrá de suplir sus necesidades. Ya vimos la asistencia médica, porque Pablo incluso le dieron una apedreada una vez que lo dejaron por muerto. Luego encontramos la documentación y testimonio, y este es un detalle muy importante. No se nos dice si Lucas era un gran predicador ni nada, pero sabe que él como investigador fue tomando nota de todo lo sucedido, y este posiblemente sea su gran aporte. Les voy a contar lo siguiente. Lucas, sin haber estado con el Señor, documentó de manera ordenada y precisa lo sucedido desde el nacimiento del Señor hasta aproximadamente el año 60
de la era cristiana, 60-62 de la era cristiana. Lucas, cuando escribe el Evangelio, al escribirlo por orden y documentarlo de manera minuciosa, nos da el Evangelio mediante el cual nosotros podemos comprender a los demás en su ubicación y en sus relatos genealógicos. De hecho, Lucas también, cuando escribe el Evangelio, resulta que ahora nosotros podemos armonizar y entender qué pasó, en qué momento y cuándo, además de que él da muchos otros detalles, como por ejemplo, él enfatiza los milagros de sanación, por cuanto él era ¿qué? Médico. ¿Qué tú eres? ¿A qué tú te dedicas? Pues mira, pon eso también al servicio del Señor, que puede ser de muchísimo valor en la congregación. El servicio a Dios requiere no solamente de pastores y egresados del seminario, necesita gente como tú y como otros tantos que desde su día a día pongan estas capacidades al servicio del Señor. También Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, nos llena un espacio que para nosotros fuera un vacío increíble. ¿Y qué pasó desde Mateo 28 hasta las epístolas de Pablo? ¿Quién nos llena todo ese espacio? ¿Quién nos lo llena? Lucas de nuevo. Incluso Lucas nos habla de la ascensión al Señor, de la llegada de Pentecostés, del inicio de la iglesia, de la primera persecución. Nos habla de los diáconos, nos habla luego de la conversión de Pablo, que jugaba un papel importantísimo en el mundo cristiano. Luego nos habla del surgimiento del cristianismo en Antioquía, que pasó a tener el lugar de preponderancia con relación al Evangelio, dejó de ser Jerusalén. De ahí parten los diferentes viajes misioneros. En los viajes misioneros él relata las diferentes ciudades donde Pablo visitó, primero con Bernabé, la situación que se presentó con Bernabé por la cual se separaron, y cómo Bernabé se fue a Chipre junto con Juan Marcos, y cómo entonces Pablo toma a Silas, uno de los que enviaron en Jerusalén después del primer concilio, y sale al segundo viaje misionero. Ahí conocen a Timoteo, que es un colaborador e hijo, se puede decir, adoptivo de Pablo. Entonces ahí se le junta también Lucas, y luego se tratan los diferentes ministerios que Pablo tuvo lugar en las diferentes ciudades. Nos habla de cómo Pablo fue encarcelado, de cómo fue llevado a prisión, de cómo fue azotado. Nos habla de cómo eventualmente tuvo que recurrir a César y cómo termina en Roma. De manera que esos 30 años posteriores a la ascensión de Jesucristo, ¿quién nos ayuda a entenderlo? ¿Quién nos ayuda a entenderlo? Lucas. ¿Qué quiero decir con esto? Él no recibió un llamado ni una voz como Pablo, que caminó a Damasco, el Señor se le apareció y le habló el Señor, le dijo: yo soy Jesucristo a quien tú persigues. No, él fue una persona posiblemente como tú y como otros tantos que están sentados escuchando la palabra de Dios en una membresía activa en una iglesia, pero identificando una necesidad, y esa necesidad que él trató de llenar con lo que él tenía a la mano, sin acomplejarse, sin echarse a menos porque yo no soy judío, porque no soy apóstol, porque no conocí al Señor, por un sinnúmero de situaciones. Oye, este hombre nos escribió el 27%, casi el 30% del Nuevo Testamento. Nos dio el evangelio más completo y nos ayudó a comprender lo sucedido desde la iglesia primitiva hasta el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. La pregunta es esta: ¿hasta dónde pudiera Dios llevar el servicio que tú le das cuando tratas de llenar una necesidad? ¿Te vas a permitir tú
pasar por esta congregación sin formar parte de la historia. No, hay una gran oportunidad. Nosotros deberíamos constantemente estar hablando con los pastores y preguntándoles, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Y como el joven que presentó los panes y los peces al Señor, deja que el Señor sea que lo multiplique y lo use en lo que Él considere. Hay un aspecto también de Lucas, que es la misión compartida. Lucas estaba completamente y profundamente comprometido con la difusión del mensaje de Jesucristo. Y viajar con Pablo le permitió participar en estos esfuerzos. Pero hay una cosa, porque cualquiera piensa en estos viajes románticos de que los jóvenes de la Iglesia Bautista Cristiana tienen un viaje misionero a Punta Cana. ¡Qué bonito! No, pero los viajes con Pablo no eran así. Los viajes con Pablo terminaban en cárcel, terminaban en persecución, terminaban en intentos de asesinato, terminaban en latigazos, terminaban en cárcel. Era una situación muy complicada. Y él decidió participar. Ahora, diría yo que afortunadamente los retos que tenemos por delante para participar en la obra de Dios no son tan extremos como lo que vivió en tiempo de Pablo. Y si no son tan extremos, ¿por qué no tenemos una participación más activa? Si no estamos en tan grande peligro, ¿por qué no tenemos una fila constante preguntando a los pastores, hermano, yo quiero servir, díganme en qué yo puedo servir? Y el Señor, Él te va a preguntar lo mismo que hizo el Señor. Miren a ver qué es lo que hay entre ustedes. Un muchachito que tiene unos panes con unos peces, pues vamos a utilizar a eso. Y posiblemente Dios te utilice para llenar necesidades que nunca nadie ha visto. Porque ¿a quién se le iba a ocurrir escribir un evangelio documentando el ministerio de Jesucristo para un gentil desde el punto de vista de un gentil? Por eso él es tan detallado, porque él le está predicando a una persona que no tiene un trasfondo judío. Y muy posiblemente Dios puede utilizar tus relaciones, tus experiencias, tu preparación, las oportunidades que Él te ha dado en la vida. ¿Para qué? Para posiblemente crear nuevas oportunidades de servicio y ministerio que a lo mejor nunca nadie había pensado. Pero ¿sabes qué? Tú necesitas dos cosas. Una, identificar necesidades, mira a tu alrededor, no para chismosear ni para decir que no está haciendo mal o que no está haciendo bien, sino para decir cómo yo puedo ayudar. Porque con esto se da mucho lo que sucede cuando los hombres estamos cargando un ataúd. Y a la distancia hay unos que dicen, pero mira, debieron poner el más chiquito en el medio y el más grande debió estar adelante. Pero él tiene que cogerlo por aquí. Y siempre hay unos analistas que te dicen cómo es la mejor manera de cargar el ataúd. Pero nosotros lo que necesitamos es, ¿tú sabes qué? Menos analistas y más gente que digan, déjame yo ayudarte. Y nosotros tenemos esa oportunidad en la iglesia local. ¿Cuántas cosas novedosas pudiéramos nosotros realizar? Yo no sé, pero te voy a poner un caso. Tengo un amigo que Dios lo utiliza de una forma increíble. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues ellos tienen un orfanato. ¿Y qué hacen ellos? Ellos gestionan fondos y preparan casas para personas de necesidad. ¿Y tú sabes qué hacen ellos? Frente a la necesidad de formación de sana doctrina, en vez de ellos ponerse a decir que no, que los rabacucus y todo ese tipo de cosas y de criticarlos, ¿sabe lo que él hace? Tiene un ministerio donde una vez al mes alrededor de 100 pastores de doctrinas un poco enrarecidas van y se forman. Es decir, detecta la necesidad y busca ¿qué?
cómo llenarla y cómo participar. Y cuando tú escuches que alguien tiene una iniciativa, entonces dice, mira, yo no lo he visto así y me quiero unir a esto. No tengamos el síndrome de los políticos, que lo que ellos no inician, entonces tampoco lo participan, sino que lo torpedean. Piensa cuál es tu ocupación. A lo mejor ya tú saliste del mundo productivo. Piensa cuál fue tu experiencia y cómo tú pudieras ayudar. Yo te voy a poner un caso. Posiblemente una buena parte de la congregación no conoció al hermano Antonio Mirabal. Y él llegó ya entrado en años. ¿Y qué hizo él? Él puso su experiencia y su capacidad al servicio del Señor y estuvo ministrando entre nosotros hasta el momento de su partida. ¿A quién tuvimos en una situación similar? Tuvimos al hermano León Santana, que venía de una trayectoria ejecutiva y luego pasó a administrar mucha de la infraestructura de la congregación. ¿Qué hacemos con aquellas que han sido maestros, con aquellos que son médicos, aquellos que tienen experiencia en finanzas, aquellos que tienen experiencia en comida, aquellos que vienen de mundos complicados como la tecnología, otros que vienen de diferentes trasfondos? Ponlos al servicio del Señor para llenar esas necesidades que Dios te está mostrando a ti y que posiblemente nadie lo ve con esa importancia. Esto llevó a Lucas a un proceso de investigación arduo, sistemático, e incluso él mostraba su nivel de preparación en que en vez de repetir lo que eran las creencias populares de los que tenían algún tipo de enfermedad, incluso su narración era sumamente precisa. Cuando Lucas, que llegó a naufragar junto con Pablo, oigan hasta dónde él llegó, él dijo, bueno, esta profesión yo la puedo ejercer de donde sea. Bueno, pues él cambió su domicilio en múltiples ocasiones para acompañar a Pablo. A lo mejor alguno de nosotros puede hacer eso. A lo mejor otros no tienen una demanda laboral y un horario que cumplir y se pueden hacer disponibles para la obra de Dios. Bueno, pues cuando estaban en la isla de Malta, resulta que Pablo estaba recogiendo leña y cuando cogió unas ramas para echarla en el fuego, una víbora saltó y lo mordió en la mano y la gente se quedó nada más diciendo, mira, se salvó del naufragio, pero no pudo escapar de la justicia divina. Y mira cómo lo alcanzó esta serpiente para castigarlo. Pero ¿qué resulta? Que Lucas habla con tanta precisión que en vez de, ¿cómo diría un dominicano? Un dominicano, que somos tan singulares, diría no, que a él estaba ahí echando rama en el fuego, entonces saltó un pájaro y el pájaro le picó en la mano. Lo primero, que una culebra no es un pájaro, es una culebra como tal. Y segundo, que la culebra no pican, muerden. Pero él habla con tal precisión que él usa un término que se refiere a un animal venenoso. Y así él lo hace a lo largo de toda su trayectoria. Él utilizó su formación. Dios tiene tantas oportunidades para todos nosotros. ¿Sabe lo que debemos hacer? Debemos hacernos disponibles para el Señor. ¿Qué resulta? Para que tengan claro lo siguiente. Lucas utiliza su profesión y Pablo dice en Colosenses, el médico amado. Posiblemente él era ¿qué? El miembro médico del equipo misionero. Encontramos que Lucas acompañó a Pablo en Troas, lo acompañó en Filipos, lo acompañó en Corinto, lo acompañó en Éfeso, estuvo en Jerusalén con él, en Roma y también durante sus dos prisiones. Él tuvo en el año 60 y 62 en la primera prisión de Pablo y entre el 65 y 67
en la segunda prisión cuando él escribe segunda a Timoteo. La pregunta es esta. ¿Tú crees que lo que Dios ha permitido que tú ejerzas, estudies, trabajes, incluso las relaciones que haces, no pueden ser aplicados en el reino de Dios? Oye, hasta tus enfermedades. Resulta que un día estábamos en la reunión con los pastores y había una situación de salud de un hermano. Y yo le digo, ¿qué es lo que él tiene? Espérate. Mira, le digo al pastor Yadim, pásale esta información, dile que comunique con ese médico. ¿Y quién era ese médico? Mi cardiólogo. ¿Y qué hizo ese cardiólogo? Recibió a ese hermano y ahora el jueves que estábamos visitando al hermano Eddie en Sedimat, me encuentro con ese hermano y me dice, mira, muchísimas gracias, ese médico nos dio un servicio excelente. Piensa en todas las relaciones que tú has tenido, todas las personas que tú conoces, crea una red para ponerla al servicio de la obra de Dios y de los hermanos. Déjate usar por el Señor. Identifica necesidades. Ok. Ya para ir terminando, quiero puntualizar lo siguiente. Dios puede utilizar tus habilidades y conocimiento. Identifica. No te eches a muerto, porque muy vivo que somos nosotros cuando queremos un negocio o algo que represente una mejora para nosotros. Lucas relata 10 milagros de sanidades en el Evangelio con un nivel de precisión, donde incluso cuando él habla de la mujer con el flujo de sangre, él da detalles específicos del proceso de sanidad de esta mujer, también de la que estaba encorvada durante 18 años. Dios te puede utilizar en cosas que nadie ha pensado. ¿Cómo inicia el Evangelio de Lucas? Tratando de ayudar las necesidades de conocimiento. ¿De quién? De un individuo llamado ¿cómo? Teófilo. No sabemos quién es Teófilo. ¿Pero qué hace él? Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Yo no estaba ahí, pero yo tengo acceso a los que estaban. Y posiblemente, ¿cuánto tiempo dedicó Lucas a recopilar la información de aquellos sucesos en los que él no participó? Yo no sé. ¿Le dedicó tiempo? Sí. A lo mejor le dedicó recursos económicos también. ¿Le dedicó parte de su quehacer económico? Posiblemente también. Entonces, hermanos, a lo mejor Dios no te ha dado una brillantez como Lucas, pero quizás tú puedas ser como Priscila y Aquila. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Que frente a la necesidad de precisión de un talentoso joven judío llamado como Apolos, ¿qué hicieron ellos? Ven, camina para casa. ¿Y qué hicieron ellos de su casa? Lo convirtieron en un centro de discipulado. Tú pudieras convertir tu casa en ese lugar de refugio de jóvenes, de matrimonios, de personas que necesiten ser animados y recibir testimonio de cómo vivir el Evangelio. Oye, Dios puede usar tu disponibilidad. Algunos, sus trabajos son o remotos, o sus trabajos no son en horarios estrictos, o son en horarios rotativos. El asunto es que hay un nivel de disponibilidad. Sea el tiempo que tenga disponible, busca cómo utilizarlo para el Señor. Yo recuerdo que en el pasado, cuando la capital era menos complicada a nivel de tránsito, en la congregación había un minibús. ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerdan el minibús? Y ese minibús, ¿a qué se dedicaba ese minibús? A recoger los ancianos. ¿Y cómo lo hacían? Que recorrían la capital en una hora.
para mí eso es impensable hoy en día. Pero tú sabes una cosa, el que manejaba la guagua a lo mejor no podía predicar, pero ¿qué estaba haciendo? También sirviendo. ¿Lo va viendo? Entonces, ¿qué tú puedes hacer? ¿Qué tú puedes hacer? Disponte a utilizar esos talentos y recursos y relaciones. Dios te puede utilizar para consolar y servir al hombre de Dios. Piensa cómo puede serle de bendición a la familia de los demás siervos. ¿Qué es lo que pasa? Los males para los cuales Dios utiliza a sus ministros para que consuelen y reciban bendición los demás, adivina qué, muchas veces le tocan a ellos. Muchas veces a los siervos le tocan hijos rebeldes. Muchas veces sus esposas atraviesan situaciones de salud muy complicadas. Muchas veces tienen problemas de alimento, problemas de alojamiento, problemas que el techo le está filtrando, problemas que tienen un tieto de carro, problemas de todo tipo. Pero dedícate a tú ser ese elemento de consuelo a aquellos que están luchando, echando la batalla por el Señor. Tú puedes marcar la diferencia. Mira a ver en qué tú trabajas. ¿Y sabe qué? Y entonces pon esto al servicio del Señor. Yo recuerdo cuando en el pasado, ¿qué sucedía? Teníamos hermanas con habilidades de preparar grandes y bellos arreglos florales. ¿Y qué teníamos aquí regularmente? Siempre. Entonces, ¿qué resulta? No importa en lo que sea. Yo voy a una iglesia con frecuencia a predicar donde hay una hermana que vende café y té en la calle. Adivina qué hace ella los domingos. Lleva café y té y lo tienen allá en la congregación. No importa de dónde tú vengas, las habilidades que tengas, Dios puede utilizar tu experiencia y capacidad para el servicio a su pueblo. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos despertar, ver necesidades. Te voy a poner un caso muy sencillo. Ahora mismo nosotros estamos arropados de enfermos. Yo no estoy haciendo nada en casa. Yo soy una mujer viuda o sola. Mis hijos ya se fueron. Entonces tú puedes ser una excelente compañía para los enfermos. Tú eres un hombre habilidoso con las manos. Porque cuando tú vayas a la casa de algún hermano y tú veas que hay una puerta que se está descacarando, o que no cierra bien, o que hay un gotero, o que frente al fregadero de la cocina siempre hay un charco de agua y una cubeta abajo del fregadero, ¿tú sabes lo que tú puedes hacer? Hermanos, visité a una familia con ciertas limitaciones. Me gustaría que por favor me apoyen con las herramientas o los repuestos que se necesiten para yo repararle la cocina. Aquellos que tienen necesidades con niños particulares, oye, dice, no te preocupes, yo me comprometo a visitarte una vez a la semana y yo cuidarte tu niño en lo que tú descansas. O puedo llevarte al médico, a ti o a los tuyos. ¿Se dan cuenta cómo pudiera cambiar la vida congregacional si nosotros, al detectar necesidades, nos dedicamos a tratar de llenarlas con lo que Dios nos ha dado? Lucas no era apóstol, Lucas no era judío, Lucas no era ministro, Lucas lo que era un médico. Pero Dios lo utilizó para darnos casi el 30% del Nuevo Testamento, para ayudarnos a entender los evangelios, para explicarnos el desarrollo de la iglesia hasta el año 60 y pico por ahí, y lo hizo desde su posición profesional. Él siguió trabajando.
No pensemos que involucrarnos en la obra de Dios posiblemente va a conllevar que tú lo abandones todo. Yo participo en reuniones con los pastores y sirvo desde mi disponibilidad. Hay semanas que yo no puedo venir, pero una semana como esta que pasó, estuve sumamente ocupado haciendo la obra de Dios. Así cada quien maneje los recursos, el tiempo y las habilidades que tiene para servirle al Señor. Y no nos preocupemos. Fíjate que Lucas él no se menciona ni en el Evangelio ni en el libro de Hechos. Pero ¿dónde está registrado el nombre de Lucas? ¿Dónde está registrado? Como un siervo útil al Señor. Hermano Pedro. Gracias, hermano Elías. El Señor Jesucristo dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. El servicio es entrega. El servicio exige de mí, de mi presencia, de mi conocimiento, de lo que Dios me ha dado. Es entrega. El Señor Jesucristo, su servicio principal fue a venir a rescatar las almas, a dar vida eterna a aquellos que la necesitábamos. ¿Y quiénes necesitan de vida eterna? Todos. ¿Okay? Él vino para servir, para entregarse. Durante 3 años y medio que fue su ministerio, solamente fue servir, servir, servir. A los agradecidos y a los mal agradecidos. Los sirvió a todos. Y en su muerte, algunos de los que le crucificaron en su muerte creyeron, como el centurión, algunos sacerdotes, algunos fariseos y otros más en su resurrección. Él vino para servir. El impacto de Lucas sigue hasta hoy, porque ¿qué acabamos nosotros de ser enseñados? De Lucas, ¿sí? De que el servicio al Señor puede impactar generaciones. Y damos gracias al Señor. Bueno, al inicio estábamos hablando de diferentes familias que el Señor utilizó para formar esta iglesia, que la mayoría, un buen grupo de ellos todavía están sirviendo al Señor en otros lugares que el Señor les ha llamado. Y damos gracias al Señor por eso. Otros ya se graduaron, ya están con su corona allá arriba en presencia del Señor Jesús. Y también damos gracias al Señor por sus vidas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por este tiempo donde pudimos una vez más recordar el impacto que tú puedes tener por medio de nosotros, usándonos a nosotros como instrumentos en las vidas de los demás. Señor, puede ser que esta mañana aquí todavía haya alguien que no tiene vida eterna, que si se muere hoy, si se muere ahora, no estará contigo en el cielo, Señor. Te pido que tú obres en su corazón para que venga el arrepentimiento, que se reconozca a Cristo como Salvador y como Señor y se entregue a Él para vida eterna y para que tenga una vida productiva de servicio a Él. Pero, Señor, esa obra es tuya y te ruego que tú inquietes los corazones. A todos los demás, ayúdanos a mantener estas verdades en mente y a entregarnos a tu servicio desde donde tú nos has colocado a cada uno. Y sea tu nombre glorificado y exaltado a través de todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén.